¿Sabías que el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, tuvo un lado tan oscuro que la mayoría de las iglesias prefieren omitir? Hoy vamos a descubrir la verdad completa sobre quién realmente fue David. Y te advierto, después de escuchar esto, nunca más leerás los salmos de la misma manera. Lo que estás a punto de descubrir no son teorías conspirativas ni interpretaciones modernas. Son hechos registrados en las propias escrituras que por alguna razón raramente se enseñan desde los púlpitos. Prepárate para una revelación que desafiará todo lo que creías saber sobre el rey más famoso de Israel. Primer secreto: el censo mortal. David cometió un pecado tan grave que resultó en la muerte de 70,000 israelitas inocentes. Según Primera de Crónicas, capítulo 21, David decidió contar al pueblo de Israel. Pero había algo profundamente siniestro en esta decisión. Los textos antiguos revelan que este censo no era para organización militar, sino un acto de orgullo desmedido que desafiaba directamente la soberanía de Dios. El profeta Gad le ofreció 3 opciones de castigo: 3 años de hambre, 3 meses huyendo de enemigos o 3 días de peste. David eligió la peste pensando que era la opción menos cruel, pero el resultado fue catastrófico. El ángel destructor se detuvo exactamente donde hoy está el monte del templo. Esta ubicación no fue casualidad. Era el lugar donde Abraham había ofrecido a Isaac, donde más tarde se construiría el templo de Salomón. Segundo secreto: el asesinato premeditado de Urías. La historia de Betsabé que te contaron en la escuela dominical está incompleta y suavizada. David no solo cometió adulterio con la esposa de uno de sus soldados, planificó un asesinato a sangre fría con una frialdad que helará tu sangre. Primero intentó engañar a Urías para que durmiera con su esposa y así ocultar el embarazo. Pero Urías, siendo un hombre de honor, se negó a disfrutar comodidades mientras sus compañeros luchaban en el campo de batalla. Entonces David escribió su propia sentencia de muerte, una carta que Urías mismo llevó a Joab, el comandante del ejército, ordenando ponerlo en el frente más peligroso y abandonarlo para que muriera. Pero aquí está lo que no te dijeron. Urías el Eteo era uno de los 30 valientes de David, parte de su círculo más íntimo de guerreros de élite. Este hombre había arriesgado su vida incontables veces por David. No era solo un soldado cualquiera, era un hermano de armas, un amigo cercano que confiaba ciegamente en su rey. David no solo traicionó a un subordinado, traicionó a alguien que lo amaba y respetaba. Tercer secreto: la venganza sanguinaria. Segundo de Samuel, capítulo 12, registra algo escalofriante que pocas veces se menciona desde los púlpitos. Cuando David conquistó Rabá, la capital de los amonitas, no se conformó con una victoria militar normal. Lo que hizo después reveló un lado de David que contradecía completamente la imagen del dulce salmista. El texto dice textualmente: puso sierras, trillos de hierro y hachas de hierro y los hizo pasar por hornos de ladrillos. David sometió a los prisioneros de guerra a torturas brutales que incluían ser cortados con sierras, desgarrados con trillos de metal, despedazados con hachas, y algunos fueron quemados vivos en hornos de ladrillos. Este no era el pastorcillo que derrotó a Goliat con una honda y 5 piedras lisas. Este era un rey sediento de venganza que aplicaba métodos de tortura tan brutales que horrorizarían incluso a los asirios, conocidos por su crueldad extrema en toda la región. Cuarto secreto: el padre que destruyó su propia casa. David permitió que sus hijos cometieran crímenes atroces sin aplicar justicia real, y las consecuencias fueron devastadoras para todo el reino de Israel. Amnón, su hijo primogénito, violó brutalmente a su hermana Tamar en una historia que revela la decadencia moral en la casa real. David se enteró de todo
Y no hizo absolutamente nada. No castigó a Amnón, no buscó justicia para Tamar, simplemente se enojó pero permaneció pasivo. Absalón, hermano de Tamar, esperó 2 años planeando su venganza. Finalmente asesinó a Amnón durante una fiesta familiar y después huyó del país. David lloró por Amnón, pero nuevamente no aplicó justicia. Después de 3 años, permitió que Absalón regresara sin consecuencias reales. El resultado de esta paternidad permisiva fue una guerra civil que dividió el reino. Enfrentó a hermanos contra hermanos y causó la muerte de miles de israelitas inocentes. Absalón se rebeló contra David, tomó el trono temporalmente y públicamente deshonró a las concubinas de su padre en el techo del palacio, cumpliendo la profecía del profeta Natán. Quinto secreto: la manipulación del sistema religioso. David no solo cometió crímenes como individuo, manipuló el sistema religioso de Israel para sus propios fines políticos y personales. Cuando huyó de Saúl, llegó hasta Nob y engañó al sumo sacerdote Ahimelech, haciéndole creer que estaba en una misión secreta del rey. Ahimelech le dio el pan sagrado y la espada de Goliat. Como resultado de esta mentira de David, Saúl ordenó la masacre de 85 sacerdotes en Nob, prácticamente exterminando toda una ciudad sacerdotal. David sabía que sus acciones tendrían consecuencias, pero priorizó su supervivencia por encima de las vidas de hombres inocentes consagrados al servicio de Dios. Ahora viene la pregunta que desafía toda lógica humana. ¿Por qué, después de todos estos crímenes terribles, Dios siguió llamando a David un hombre conforme a mi corazón? Aquí está la revelación que cambia todo. Los manuscritos hebreos revelan algo extraordinario sobre el carácter de David que lo diferencia de cualquier otro rey en la historia de Israel y de las naciones circundantes. David nunca justificó sus pecados, nunca los minimizó. Nunca echó la culpa a circunstancias, a otros o a su posición como rey. Cuando el profeta Natán lo confrontó con la parábola del hombre rico que robó la oveja del pobre, David no buscó excusas. Inmediatamente declaró: «Yo soy ese hombre, he pecado contra Jehová». Lee cuidadosamente el Salmo 51, la oración de arrepentimiento más honesta jamás registrada. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoció que, aunque había lastimado a muchas personas, en última instancia su pecado era contra Dios mismo. David entendía algo que muchos líderes religiosos modernos han olvidado completamente: la diferencia abismal entre el arrepentimiento genuino y la simple disculpa pública. No buscó rehabilitar su imagen ni controlar la narrativa. Escribió salmos de confesión que serían cantados por generaciones, exponiendo su propia vergüenza para la posteridad. El lado oscuro de David no fue ocultado por Dios. Fue preservado intencionalmente en las Escrituras para enseñarnos algo revolucionario sobre la naturaleza del amor divino y la redención humana. La lección final es esta: no somos amados por Dios por nuestra perfección moral, sino por nuestra capacidad de reconocer nuestra imperfección, volvernos a Él con corazón quebrantado y permitir que su gracia transforme nuestras tragedias en testimonios de restauración. David fue el único rey de Israel que escribió su propia confesión, para que fuera cantada públicamente por generaciones. Ningún faraón egipcio, ningún emperador babilonio, ningún César romano jamás hizo algo tan humillante y al mismo tiempo tan valiente. Esta es la verdad que lo cambia todo. Dios no busca personas perfectas porque no existen. Busca corazones auténticos, dispuestos a enfrentar su propia oscuridad y clamar por misericordia divina.